Finalmente, nos quedan las propiedades length y emit from. Length se refiere a la longitud del cono. Esta está dada en Unity Units también. Por lo tanto, el valor 5 se refiere a 5 metros de altura. Esta propiedad solo se activa si es que seteamos a emit from como volume. Emit from se refiere a la parte de donde emitiremos las partículas. Estas pueden ser emitidas desde la base del cono o desde el volumen de la misma. Donut posee las propiedades radius, donut radius, radius thickness, arc, mode y spread. Radius se refiere al radio de la misma, y el valor 1 está dado en Unity Units. Esto quiere decir que nuestra donut tiene un diámetro de 2 metros. Donut radius se refiere al grosor del anillo del donut. El valor 0.5 equivale a un metro de diámetro de grosor. Radius thickness se refiere a la proporción que emite partículas. Un valor de 0 emite partículas desde el borde exterior del círculo. En cambio, el valor 1 emite partículas desde el área completa. Arc es la parte angular del círculo completo que forma la figura de la donut y se mide en grados. Mode define cómo Unity genera las partículas alrededor del arco de la donut. Esta propiedad posee 4 opciones: Random, Loop, Ping Pong y Verse Spread. Random se refiere a que las partículas serán emitidas de manera aleatoria alrededor del arco de la donut. Loop genera partículas secuenciales alrededor del arco de la donut. Ping pong es lo mismo que loop, con la diferencia que cada loop consecutivo ocurre en la dirección opuesta. Y finalmente, Verse Spread distribuye la generación de partículas de manera uniforme alrededor del arco de la donut. Finalmente, spread corresponde a los intervalos alrededor del arco en donde se pueden generar partículas. Esta propiedad funciona de igual manera en todos los shapes que la poseen. Box solo posee la propiedad emit from. Esta se refiere a la parte de donde se emitirán las partículas. Las opciones que podemos encontrar en ella son volume, shell y edge. Volume se refiere a que las partículas serán emitidas dentro del área del box. Shell se refiere a que las partículas serán emitidas desde las caras o forma externa del box. Y edge se refiere a que las partículas serán emitidas solamente desde los edges de la misma. Como podemos ver, cuando cambiamos al modo Shell o Edge, nos aparece una nueva opción, la cual es Box Thickness. Esta controla el grosor del volumen de emisión y no es muy utilizada en la creación de partículas. Mesh
Mesh Renderer y Skinned Mesh Renderer poseen las mismas propiedades. Entre ellas podemos encontrar Type, Mode, Mesh, Single Material, Use Mesh Color y Normal Offset. La diferencia entre estos tres shapes radica en el componente. Mesh corresponde a cualquier geometría 3D que tengamos agregado en nuestro proyecto. Mesh Renderer es un componente que toma una geometría desde el Mesh Filter y lo renderiza en la posición definida desde la transformación del GameObject. Y Skinned Mesh Renderer es un componente que se utiliza para renderizar huesos animados en el mesh. La propiedad Type corresponde al lugar de donde las partículas serán emitidas. Esta propiedad contiene tres opciones, las cuales son Vertex, Edge y Triangle. Vertex se refiere a que las partículas serán emitidas desde los vértices del mesh. Edge se refiere a que las partículas serán emitidas desde los edge del mesh. Y Triangle se refiere a que las partículas serán emitidas desde las caras o triángulos de la misma. La propiedad Mesh corresponde al mesh que queremos utilizar como shape. Este mesh puede ser cualquier objeto 3D que deseemos. Single Material permite emitir partículas solo desde un material específico. Esta opción funciona cuando un mesh posee más de un material asignado a la misma, y el valor de esta opción define el índice del material. Para poder entenderla, nos traeremos un objeto 3D llamado Multimaterial Mesh. Como podemos ver, este GameObject cuenta con dos materiales, Element 0 para el color azul y Element 1 para el color rojo. Si asignamos el Mesh Filter de nuestro objeto, podremos emitir las partículas desde el índice del material que escojamos.